DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, Judit, i gràcies per donar pas. Soc Manel López i com cada setmana us dono la benvinguda al programa de música i de DJs aquí, a Lleida TV. Aquesta nit tenim un programa supervariat i carregat de continguts que no us podeu perdre. Mike Platinas torna amb la segona part del seu especial sobre les millors balades de tots els temps. Una selecció acurada de temes que han marcat èpoques i emocions. José A.M. estrena una nova sèrie dins de la Seasonava amb la primera part del seu top 3 de cançons d'estiu. Un viatge musical per als himnes que han posat banda sonora a les nostres vacances. J.M. Sánchez, fidel a la seva cita setmanal, i acabarem, com sempre, amb la portada històrica de la setmana, que avui recuperem un clàssic del house dels anys 90 i més, a més, tenim una edició super exclusiva i super estranya. Avui comencem amb Charlie, el nostre locutor i DJ de confiança, que ens acosta a una gran cançó que segur que us encantarà. Què tal, Manel? Què tal, DJs de Lleida? Aquí DJ Charlie des d'Ona Codinenca, Sant Feliu de Codines. Avui us porto un dels clàssics oblidats dels 90. És el gran tema de DJ Bobo, Somebody's Dance With Me, que podíem trobar al Màquina Total 6. El tema va ser inspirat en el clàssic de Rockwell de l'any 1984, Somebody's Watching Me. Vinga, va, Manel, una abraçada ben forta per tu, una abraçada ben forta pels DJs de Lleida i una abraçada ben forta per tots els col·laboradors. Salut, tele i ràdio. Another time, another place, another round, I'm forever raising your case. We're getting rough, I'm not gonna stop. I avui, com a novetat, tenim la nova cançó de Tiesto amb Sexy Red, amb el títol OMG. Després, Mike Platinas. Bien, y seguimos, yo creo que mejor que nunca, porque un día más, de nuevo, tenemos con nosotros al maestro Mike Platinas. Mike, buenas noches. Buenas noches, Mike Platinas, pesado que no hace más que estar aquí para nada. Insistiendo Te puedo una asegurar, y otra vez. Te puedo asegurar que para nada, al contrario, cada día nos felicita más la gente, nos ven por todas partes, nos ven por la tele, nos ven por los podcasts, nos ven por el YouTube, o sea que... Bueno, la verdad es que yo soy un pesado, pero si hay gente que felicita, eso significa que hay gente que está tan loca como nosotros por la música. Muchísimo. Bueno, bienvenidos a este espacio de DJs de Lleida, en Lleida Televisión, todos los viernes, y luego también en YouTube, porque Manel se toma la molestia de, pasarlo a varios idiomas, en subtítulos, subirlo a YouTube, para que tengan una audiencia bastante más amplia, incluso gente de otros países, ¿no? Sobre todo para poder transmitir cosas Exacto. muy interesantes, que es el Exacto. reto por el que nosotros luchamos. Exacto, por aumentar nuestra culturilla de eso que nos apasiona tanto, que es la música, la tecnología, el audio, el mundo de los DJs, en fin, lo que nos da un poco de vidilla, ¿verdad? Estábamos en la nueva serie que habíamos abierto sobre canciones lentas, sobre baladas, las grandes baladas de la historia. Y claro, el listado es gigantesco, es larguísimo. Hay, yo creo que miles de grandes baladas en la historia de la música, pero
hemos seleccionado unas cuantas y hoy estamos en el capítulo 2 de esta serie. Y vamos con el primer tema de hoy. El primer tema que hemos seleccionado es The Bangles, Eternal Flame, del año 1989. An eternal flame, I believe it's meant to be, darling. Bueno, la metáfora esta de la llama eterna del amor se sobreentiende, fue inspirada por una llama que siempre está quemando en la tumba de Elvis Presley. ¿Esto lo sabías tú, Manel? Pues esto en concreto no, la canción sí, porque la poníamos mucho en Claro. la discoteca Sistema, pero ¿Sí? ¿ves? Esto no, aquí ahora me ha sorprendido, Mike. Pues te voy a decir otra. Está Venga. inspirado en la llama de la tumba de Elvis Presley y en otra llama que siempre también está encendida, que es la de una sinagoga, o sea, una iglesia judía de Palm Springs, en Estados Unidos. Entonces, estos dos casos, digamos, pues inspiraron la letra de esta canción. Y os voy a contar además una anécdota muy buena, esta es muy divertida. Susanna Hoffs, que si la veis está, nunca mejor dicho, nunca está de buen ver, esa chica guapísima, es la vocalista de The Bangles. Grabó este tema en los famosísimos estudios Ocean Way de Los Ángeles, completamente desnuda. ¿Por qué? Pues porque el productor, David Sigerson, muy listo, le explicó un truco que utilizaba Olivia Newton-John, otra gran cantante, australiana en este caso, para sentirse más libre y conectada con la música. Entonces Susana, la cantante de Bangles, lo probó y ahí está el fantástico resultado de esta canción. Pero, ¿sabes lo mejor de esta anécdota? Mejor aún que eso. Sí, mejor, que era mentira. ¡Hala! Olivia Newton-John no grababa las canciones desnuda, pero el productor, como digo, David Sigerson, convenció a la cantante. No, sí, porque esto lo hace Olivia. Bueno, pues si lo hace Olivia Newton-John, yo también lo hago. Así que el productor tuvo la oportunidad Es que de ver a la cantante desnuda. Yo creo que en aquella época esto era una especie de comidilla, porque la Debbie Harry, Sí. la Debbie sí. Harry también tenía fama de que le gustaba ir Sí. muy fresca Sí. normalmente. Cierto, también es verdad lo que dices. Entonces, supongo que aprovechando esa leyenda urbana, se la dijo que también pasaba con Olivia Newton-John. Total, que la lió. Y le hizo caso y así quedó esta canción tan fantástica, que por cierto fue número 1 en 9 países y bueno, y forma parte del imaginario popular de la historia de la música. Es una gran balada. Y vamos a por la siguiente, que es un temazo. Es que este es espectacular. Pink Floyd, Wish You Were Here. Desearía que estuvieras aquí. 1975. A smile from a veil. Do you think you can tell? Or did they get you to trade your heroes for ghosts? Bueno, uno de los Mike, grandes... tengo una pregunta Dime. para ti. ¿Conoces a alguien que le gustara la música de los 70 y Sí. no le gustara Pink Floyd? ¡Qué buena pregunta! Déjame que piense. Vale, ya lo he pensado. Porque Ya lo he yo todo pensado. el mundo con el que he hablado de la época y comentado sobre esa época, a Sí. todo el mundo le he dicho, hombre, ¿te gusta Pink Floyd? Por supuesto, por Claro, supuesto. es que la respuesta era, déjame que lo piense, ya lo he pensado. No, nadie. Esta era mi respuesta. No conozco a nadie, igual que tú. Bueno, este tema es una composición de David Gilmour, cantante y guitarrista, y de Roger Waters, cantante y bajista. Se grabó en los famosos estudios Abbey Road de Londres, donde grababan The Beatles, y está incluida en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la gran revista de referencia Rolling Stone. La intro con la guitarra de 12 cuerdas que suena en la radio es mítica. Y atención, porque hablamos de un álbum que tiene más de 10 discos de platino y un montón de discos de oro. Así que una pieza icónica
en el mundo de la música. Y otra Wish You Were curiosidad. Here, Pink Floyd. Dime. En los estudios Abbey Road, ¿Sí? ¿tú crees que se podría saber cuántos grupos famosos han grabado allí? Pues esto te lo prometo investigártelo para Yo un creo que podría ser prox- interesante, ¿eh? un Porque hasta próximo grupos españoles como Hombres Sí. G han llegado a grabar, Sí. a grabar en esos estudios. Sí, eso. Bueno, a ver, Ocean Way, que lo hemos mencionado antes, Lara B de Los Ángeles, Abbey Road en Londres, son algunos de los estudios de grabación más míticos del mundo y por los que han pasado, pues, los grandes, creo que se llama Musicland, el estudio que tenía Giorgio Moroder en los 70, también en Múnich. En fin, algunos de los estudios más famosos del mundo por los que han desfilado, pues, los grandes artistas legendarios de la música. Vamos con otra gran balada que hemos seleccionado para el programa de hoy. Bonnie Tyler. ¡Oh! Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart, 1983. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you more than ever. Un número uno en Estados Unidos, en Reino Unido, bueno, y yo creo que vamos, de los temas más escuchados en todo el mundo. En su pico, atención, estuvo vendiendo 60.000 copias al día. Es una barbaridad. Cada día, vamos, 60.000, un día y otro día. En total, vendió más de 6 millones de copias y, según una leyenda urbana, aunque él lo haya desmentido, huele bastante. Dices, él lo desmentió, pero no sé si nos está liando a todos. El compositor y productor Jim Steinman hizo otra versión de la canción para el grupo Air Supply que se llama Making Love Out of Nothing at All, haciendo el amor partiendo desde absolutamente cero, desde nada, desde la nada. Y dices, ¿es igual que la canción de Bonnie Tyler? Hombre, no va a meterle el morro de que sea exactamente igual, pero es sospechosamente parecida. You can take the darkness from the pit of the night and turn it to a beacon burning endlessly bright. I gotta follow it 'cause everything I know, well, it's nothing till I give it to you. Y vamos ahora con otra de las grandes, Aretha Franklin. ¡Buah! Este tema es espectacular. Además ahora vais a ver un trocito, una versión en directo, cuando ella ya tenía de avanzada edad, una Aretha de avanzada edad, y sigue cantando espectacularmente bien. You make me feel like a natural woman. Tú me haces sentir como una mujer natural. Es un tema del año 67, compuesto curiosamente por Carole King. Hay versiones posteriores de Mary J. Blige, de Celine Dion y de muchas otras, pero también de la propia Carole King. Pero la emocionalidad y el sentimiento de la voz de Aretha Franklin en esta canción es, y bueno, y su virtuosismo vocal, pues la convierten en una... Es una de las grandes de la historia de la música, que nadie lo niega, incluso la gente que no le puede gustar el soul o... El soul, sí. Te dirán, sí, es una de las mira, veces. Pues exacto, lo has clavado, pues esta emocionalidad y este sentimiento a flor de piel y esta potencia, esta fuerza emocional es lo que convierte esta canción, sobre todo en la versión original de Aretha Franklin, la primera que se editó, en una de las grandes baladas de la historia de la música. La grabación original de 1967 forma parte del Salón de la Fama de los Premios Grammy y, como era de esperar, también se incluye en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Así que cuidadito, temarraco, pedazo balada. Vamos con otro tema, Pretenders. ¡Wow! Este es buenísimo. Pretenders,
I'll Stand By You, 1994. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. Es una balada compuesta por Chrissie Hynde, la cantante, por Tom Kelly y Billy Steinberg. Y atención, la ingeniería de sonido es de Bob Clearmountain, uno de los grandes ingenieros del mundo del pop de todos los tiempos, nominado a 4 Grammys, que me he tomado la molestia de buscarlo y vais a flipar. Aparece al loro floro en 2100, lo estoy mirando a la chuleta porque es que es flipante, 2155 créditos. Buah. O sea, este señor, este crack de la música, ha aparecido en 2155 trabajos discográficos. Ha trabajado con Chic, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Roxy Music, David Bowie, Simple Minds, Madonna y muchos más. Pero Mike, yo cuando oigo estas historias así de estos artistas que han hecho tantas producciones, yo pienso, pero esta gente dormía. ¿Cómo pueden hacer para poder participar en tantas producciones? Pues en décadas de trabajo, siendo unos auténticos cracks ya desde muy jovencitos, con 20 y pocos años, y habiendo aprendido con los más top del mundo. Esta canción, I'll Stand By You, tiene versiones de otros artistas, incluida Shakira. Fue número 1 en Europa y estuvo en listas en un montón de países. Y vamos adelante porque yo creo que vamos mal de tiempo. Ahora sí que ya paremos máquinas, por favor. Separa el mundo, porque llega el momento de uno de los temas más brutales, de las baladas más alucinantes de la historia de la música. Cuidado, que viene. Por favor, que viene. Hagamos todos una reverencia al gran genio de la música, John Lennon. Woman. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. Pues os puede parecer extraño, pero un temazo de este nivel pilló a John Lennon en una época de su vida en la que él tenía poca autoconfianza y estuvo a punto de regalarle todas las composiciones de ese álbum a Ringo Starr, a su amigo Ringo Starr, ex Beatle. O sea, la recepción de los críticos, curiosamente, fue muy fría y no les gustó la imagen azucarada que John Lennon proyectaba de su relación de pareja con Yoko Ono. Y incluso hubo un crítico, y lo tengo aquí escrito porque vas a flipar, un crítico dijo que prefería que Lennon se callara hasta que tuviera algo que decir relevante para todos los que no estaban casados con Yoko Ono. Madre mía. Es bastante increíble. Pero ¿cómo puede ser tan apasionante comentar todas esas historias de la historia de la música de los Beatles? Que cuidado, que no digas nada malo de los Beatles así cualquiera. No, y me incluyo en el grupo. De este álbum, del álbum Double Fantasy, Doble Fantasía, el último, justo antes de su asesinato, que sucedió 3 semanas después de la salida al mercado de ese LP, de ese álbum, pues el álbum obtuvo un Grammy al mejor álbum del año 81 y atención porque en 1989 se incluyó en la lista de la revista Rolling Stone de los 100 mejores álbums de los años 80. Cuidado. Y vamos a cerrar la selección de hoy de baladas con una también del propio John Lennon, del mismo álbum. Es que tenía que aparecer sí o sí. Imagine. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be one. El gran himno pacifista de la historia. Es que esto además hay que ponerlo siempre aparte porque es una canción que para muchísima gente quizás es una de las lentas más famosas de la historia. Efectivamente, es una gran canción, un gran himno pacifista. Además, si lees la letra,
literalmente se te pone la piel de gallina, hablando en plata, porque es así, a mí me sucede. O sea, un buen melómano, un buen amante de la música, lee esa letra, lee el mensaje que contiene y sí o sí te emocionas. Sí o sí. Es un himno pacifista que habla de un mundo de paz, sin materialismo, sin fronteras que separen las naciones y, atención, sin religiones. Todos sabemos que las religiones han sido, a ver, no es una opinión, son datos históricos, o la excusa, o la causa, o la excusa de muchas de las guerras y de gran parte de la violencia que ha existido a lo largo de la historia humana. Por tanto, eliminar ese factor, según John Lennon, según él, haría un mundo mejor. Bueno, cuestión de opiniones. Pero esto último fue polémico en ese tiempo y hubo quejas. ¿De quién hubo quejas? De la Iglesia de Roma. Claro. Normal. Claro. Es un tema compuesto por Lennon a partir de una idea de Yoko Ono, que por cierto más adelante, tras la muerte de John Lennon, reclamó su parte de la autoría y un juez se la concedió. Esto como curiosidad histórica. Está coproducida por John Lennon y otro de los grandes, Phil Spector, del cual un día podemos hablar extensivamente en DJs de Lleida, porque Y es que otro lo, de y los que lo has grandes. mencionado unas cuantas veces. Exacto, otro de los grandes productores del esto. Podríamos hacer una serie sobre grandes productores, estaría muy bien. Esto tomemos nota. Mike, sabes que tenemos aquí hasta el siglo siguiente, ¿no? Tenemos ideas para llenar un camión y nos sobran. Las ventas de Imagine se acercan a los 2 millones de copias solamente en Reino Unido. Imagínate en todo el mundo. En una encuesta del libro Guinness de los Récords de 2002, el resultado fue que la gente la votó como la segunda mejor canción de todos los tiempos. ¡Cuidado! Y en 2004 la revista Rolling Stone la posicionó en el número 3 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y con esto y un bizcocho... Bueno, es lo que te decía yo antes, que todo el mundo piensa que es una de las mejores canciones de la historia. Y es que estos días nos estamos hablando, todo viene a raíz porque echamos de menos los lentos que habían en los 80. Sí, es y además todas estas canciones servían para que el disjockey principal de la sala, o un disjockey, claro, pudiera ir al servicio, pudiera descansar y luego se quedara otro poniendo esos lentos que también mucha gente estaba deseando que llegaran porque a lo mejor habían visto una chica que les gustaba. Sí, para arrimar el apio, sí, que lo sabemos. Bueno, oye, un abrazo a todos y venga, Mike, próximo viernes. Como siempre, un placer, muchas gracias. Tenemos ganas de que llegue la siguiente semana, que por cierto ya queda pocos días para que se acabe la temporada. Sí. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós, Mike. I hope someday you'll join us. And the world will live as one. ¿Qué tal, Manel? ¿Qué tal, amigos de DJs de Lleida? Ya estoy aquí de vuelta y en esta ocasión os traigo la primera parte de una serie de especiales que me gustaría hacer dedicados a temazos de música dance que bailábamos en los veranos de los 90 y los 2000. Espero que os guste la selección, ya sabes, 3 temazos. Hoy es la primera parte, vendrán más partes porque hay un montón de temas. Y en el número 3 he colocado una canción del año 1997. ¿Cuántas veces habremos cantado aquello de tú y yo a la fiesta? Tú y yo... ¿Sabes de qué tema te estoy hablando ya? Paradisio, bailando en el 3, 1997. Brutal. Seguimos con este repaso de canciones, temazos de música dance que hemos bailado y cantado en los veranos de los 90 y 2000. En el número 2 encontramos a la gran Alexia, una de las voces más icónicas de la música dance, con Somebody's Crazy, año 1996. Otro temazo mitiquísimo. The summer is crazy. La 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 la. The summer is crazy. La
¿Y quién está en el número 1 de este repaso, de esta primera parte al repaso de temazos dance que bailábamos en los 90 y los 2000? Pues un tema que es escuchar sus primeras notas, sus primeros segundos y directamente evocarnos al verano, a los mejores recuerdos, a la playa, a las vacaciones, al no trabajar, al no estudiar. David Tabaret, Summer Love. Año 2006. ¿Quién se acuerda de este? Quiero ver el brillo de tus ojos, el calor de la luz con la que me miras tú. Madre mía, qué recuerdos, qué veranos, qué momentos. Espero que te haya gustado la selección. Te espero la próxima semana con la segunda parte de temazos dance que bailábamos en los 90 y los 2000. Que vaya muy bien la semana. Un saludo para todos. Adiós. Com sempre, un plaer tenir amb nosaltres el gran José A.M., que ens ajuda a recuperar l'essència musical d'una època. Avui, amb aquelles cançons que ens feien vibrar cada estiu. Quins grans clàssics. Algú recorda el Pub Factory? Doncs aquestes cançons van sonar molt allà. Igual que les que es punxarà ara J.M. Sánchez. Hola amics i amigues de DJs en Lleida, benvinguts, benvingudes. Arrenquem l'espai d'avui amb una explosiva Michael Brown i una cançó escrita i concebuda específicament per al club gai londinenc Heaven. Amb una base rítmica potent i una lletra provocadora, So Many Men, So Little Time va assolir el número 2 a les llistes de música dance dels Estats Units i es va convertir en un èxit internacional, especialment a Europa. La seva influència va ser tan notable que va contribuir a definir el so High Energy i va obrir el camí per a altres artistes del gènere. Amb vosaltres, un clàssic indiscutible de les pistes de ball de l'any 1983. So little time. How can I lose? So little time. How can I choose? Tot un himne del gènere High Energy, celebrant la llibertat i sense parar de moure els peus. I ara, preparats de nou, perquè arribi un altre d'aquestos temes eurodance més enganxosos de finals dels 90. Ens traslladem a l'any 1999, quan la cantant anglesa establerta a Itàlia, Kim Lucas, va fer vibrar les pistes de ball amb All I Really Want. Aquest tema, inclòs en el seu àlbum debut, With a K, va ser produït per Roberto, Silvio i Gino, i va destacar pel seu ritme italo-dance. All I Really Want va assolir top 10 en diversos països, incloent Itàlia número 8, Dinamarca número 3, Austràlia número 9 i Canadà número 4. Escolteu i veieu. I cremant pista, us volem recordar que entre festa i festa demà esteu convidats a les Borges Blanques, al pavelló de l'Oli, en una sessió a la que tornarem als 80 i als 90 juntament amb JP i pels més joves Matt Lawson i F. Prats. Així que no deixeu mai de ballar, de cantar i de viure la música amb passió. Fins la propera, amics. Xocolata amb nata, J.M. Sánchez. Els clàssics que no fallen mai i en J.M. Sánchez ho sap millor que ningú. I ara tanquem amb una portada realment especial. Technotronic amb Jacket K, Rocking Over the Beat. Rolling under the melody, rocking over the beat, and some chanting up on the rhythm and make the whole sound. Aquesta cançó va ser un autèntic himne de les pistes de ball a principis dels anys 90, amb una combinació d'electrònica i energia que encara avui ressona ben fort. I el més curiós, avui us ensenyo aquesta edició limitada remixada per Bernard Sumner.
un dels membres de New Order, una de les meves bandes preferides que molts ja sabeu. Aquest remix va donar-li un toc synth-pop elegant al potent so de Techno House de Technotonic, una connexió màgica entre dos mons musicals que admiro profundament. Amb aquesta joia arribem al final del programa 145. Gràcies per seguir formant part de DJs de Lleida, per estar cada setmana i per fer créixer aquesta comunitat de fans de la música electrònica, dels clàssics i de l'art dels DJs. Ens retrobem divendres vinent a 2:15 de la nit aquí a Lleida TV amb més continguts, més sons i més passió per la música. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Balleu moltíssim, no dubteu mai de sortir a la pista i ballar amb els amics, amb la família, a casa també. Gràcies. Adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.